un podcast de Cooperativa. Kast y Boric juntos en el aniversario de Carabineros. Gobierno se despliega en cuarteles de todo el país y alista anuncios sobre dotación y sueldos. La Moneda se reúne por separado con el Partido Comunista y el Frente Amplio por la ley miscelánea en medio del oficio de Hacienda sobre la revisión de programas sociales para el presupuesto del próximo año. Hay polémica. Firma mensual, arraigo y prohibición de comprar armas para la funcionaria de 47 años que amenazó con tiroteos en un CESFAM de La Cisterna. Si van a tomar a los pacientes como rehenes, que se vayan. Así, Republicano sube el tono por renuncias en el Hospital de San Antonio en polémica por contrato de la exministra Janet Vega. Primer día hábil con la nueva jornada laboral de 42 horas semanales. A no olvidar, este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable. Exdirectora de Canal 13, exgerenta de TVN, la periodista y académica Eliana Rosas es la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión. En el exterior, canciller alemán dice que el régimen iraní está humillando a Estados Unidos. Sospechoso por el intento de atentado a Trump, comparece ante los tribunales. Y en el fútbol, semana de copas. Coquimbo y la Católica van a enfrentar a sus rivales en Colombia y Ecuador. Hay semifinales de Champions también en Europa. Y hay una noticia de último minuto. José Miguel Insulza, listo para ingresar al directorio de Azul Azul. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Partimos con la información policial, lo que ha ocurrido en la capital en esta jornada, una persecución en Pudahuel que termina con un delincuente abatido y otro detenido, y lo de la funcionaria de un CESFAM de La Cisterna que terminó con firma mensual tras dar falso aviso de tiroteos. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, buenas tardes, porque nos encontramos en la comuna de Pudahuel, donde producto de una persecución, un delincuente resultó abatido y otro detenido. El procedimiento comienza en Independencia, donde los sujetos sustrajeron un vehículo y se trasladaron por Américo Vespucio. La víctima aborda un segundo automóvil, los va siguiendo e informando a Carabineros en el lugar en el que van los delincuentes realizando esta huida. En Quilicura, personal policial inicia el seguimiento, que se desplazó por varias comunas de la capital, terminando en Pudahuel en la intersección de Laguna Sur con Mar de Drake. Aquí Carabineros intercepta a los dos sujetos. El conductor intenta retroceder para atropellar a un funcionario policial, quien hace uso de su arma de servicio, hiriendo al delincuente de bala a la altura del tórax, quien resultó fallecido, y el otro sujeto quedó detenido. Vamos a escuchar a una testigo del asunto que vio desde su ventana todo el procedimiento. Yo estaba acostada en mi cama y vi la camioneta pasar. Pasaron la camioneta y después pasaron un montón de patrullas, motos, y bueno, se empezaron a escuchar los balazos aquí. Yo pensé que había sido allá en Los Mares, pero no, prácticamente fue aquí. ¿Cuántas patrullas viste tú? Uy, yo creo que más de 10, pero se escuchaban que venían de todos lados. Era como una encerrona de Carabineros para poder atrapar a los tipos, en realidad. Aquí a la esquina se empezaron a escuchar los disparos por aquí. ¿Y pasaron por aquí disparando? Claro. Bien, según relatan testigos, alrededor de 10 patrullas cercaron a los sujetos en la intersección de Laguna Sur con Mar de Drake. Ambos delincuentes son mayores de edad y el que resultó detenido tenía antecedentes policiales. En un procedimiento que continúa en desarrollo, el tránsito vehicular está totalmente suspendido por Laguna Sur hacia el poniente en su intersección con Mar de Drake. Esto porque todavía se están periciando las circunstancias de la situación para poder esclarecer los hechos. En otra información policial, con firma mensual, también arraigo nacional y prohibición para comprar armas de fuego y munición, quedó la funcionaria de 47 años del CESFAM, Eduardo Frei Montalva, en La Cisterna, que fue detenida luego de anunciar un falso tiroteo en el establecimiento. En concreto, la amenaza se produjo cuando la mujer pegó un papel en el diario Mural en el que decía: todos los lunes y viernes habrá tiroteo en el trabajo, no venir por favor. Más antecedentes sobre este falso tiroteo los entrega la comisaria Mariela Ibáñez de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna. Se recibe información respecto a una amenaza de tiroteo todos los lunes y viernes en el Centro de Salud Familiar Eduardo Frei Montalva, en la comuna de La Cisterna. Debido a la gravedad del hecho, personal policial de esta brigada se constituye en el lugar del hecho, es decir, el CESFAM, en donde, previo trabajo del sitio del suceso, a través del método científico-técnico, se logra establecer la veracidad del hecho, cursando la respectiva denuncia y realizando las primeras diligencias asociadas a este.
Bien, la mujer de 47 años entonces queda detenida, se logra dar con su identidad debido a la revisión de las cámaras de seguridad del Cefam Eduardo Frei Montalva de la Cisterna y también de la revisión de las huellas dactilares de este papel que había puesto esta mujer en el diario Mural, en un caso en el que todavía se tienen que determinar las razones que tuvo la funcionaria para pegar en el diario Mural esa amenaza y en el que hoy se dictaron las medidas cautelares que, como comentábamos, se firma mensual y también, por supuesto, prohibición para comprar armas de fuego y también municiones, además de arraigo nacional. Verónica Rodrigo. Eso ocurrió en un Cefam de la Cisterna. Lo otro, lo de Pudahuel, un hecho muy grave, termina una persona abatida allí. Hay corte total de tránsito en ambos sentidos en Avenida Laguna Sur entre calles Mar de Drake y La Estrella. A propósito de este procedimiento policial, eso en la comuna de Pudahuel. Una balacera donde se escucharon al menos 15, 20 disparos, como nos decías tú, Cristian Aburto. Gracias, buenas tardes. Así es, buenas tardes. De las calles de Santiago a la Araucanía, donde hay un joven condenado a 10 años de internación en organismos del Estado por un robo con resultado de lesiones graves. La víctima, un guardia de un colegio que terminó con una fractura de cráneo, atacado por esta persona. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Verónica, buenas tardes. Claro, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 10 años de internación a un adolescente de 17, quien está acusado de robo con violencia al interior del Colegio Emprender. Esto ocurrió en julio del año 2025. El adolescente junto a un cómplice entraron a robar al establecimiento, según pudo constatar la policía y la fiscalía. Agredieron al guardia de 61 años de edad, quien terminó con una fractura del hueso frontal derecho de la cabeza, fracturas costales y una grave contusión pulmonar tras ser atacado con un martillo, además de otros objetos contundentes y golpes de pies y puños, según se indicó. El fiscal Oscar Sáez entregó mayores detalles respecto de este hecho y específicamente de la agresión sufrida por la víctima. Con la intención de ingresar a la sala de computación y sustraer notebook y otras especies. Producto del violento accionar de los imputados, la víctima resultó con diversas lesiones que fueron calificadas por el Servicio Médico Legal de graves, entre ellas fractura de vértebras, fractura de costilla y también fractura de cráneo. Los dos sujetos lograron ingresar a la sala de computación del establecimiento educacional, robaron 12 notebooks según la policía. El condenado, Verónica Rodrigo, cuenta con condenas anteriores y antecedentes policiales. ¿Tiene 17 años, dijiste, Claudia? Tiene 17 años y fue condenado a 10 de internación en un centro de jóvenes que está ubicado en la zona costera de la región de la Araucanía. Claudio Arévalo, muchas gracias. Buenas tardes. Sepamos de la incertidumbre en el Hospital de San Antonio por el anuncio de renuncia de médicos como respuesta a la remoción de la directora. Todo por la designación de la ex ministra Janet Vega como subdirectora. Gloria Gutiérrez, tú nos cuentas la historia. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, una tensa situación la que se vive en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tras la remoción de la directora del establecimiento, Loreto Maturana, a quien le fue solicitada su renuncia no voluntaria luego del nombramiento de Janet Vega, ex ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Gabriel Boric, como subdirectora médica. En entrevista con La Tercera, Maturana aseguró que toma esto como una persecución y un hostigamiento de parte del director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Juan Castro. Defiende además su desempeño laboral, donde señala haber recibido una evaluación del 98 y el 100% en sus años en el cargo, como también anuncia eventuales acciones legales por la forma de su salida. También defiende la decisión del nombramiento de Vega como subdirectora médica, un cargo de carácter técnico que ya había sido ofrecido a varios médicos con anterioridad, sin que ninguno estuviese dispuesto a asumirlo. El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió a esta salida acusando también persecución política. Lo escuchamos. Toma la decisión precisamente de contratarla. Se genera toda esta, lo voy a decir en estos términos, animadversión de parte de los partidarios del gobierno que señalan de que es una medida completamente improcedente, en circunstancias que inequívocamente es un reflejo de persecución, ¿no? de persecución política, en la cual hoy día no se ponderan las capacidades técnicas de Janet Vega, sino que por el contrario lo que se pondera es su filiación política y por ende también su rol durante el gobierno del presidente Boric. Ese tipo de prácticas son prácticas que uno pensaría que están desechadas. La persecución política en democracia da cuenta efectivamente que tenemos una democracia altamente fragilizada y esa conducta me parece que es una conducta completamente reprochable, repudiable.
Ante esta situación es que cerca de 20 médicos del hospital anunciaron que renunciarían a sus puestos de trabajo como una muestra de rechazo ante una decisión que se percibe también como persecución política por parte del gremio. Son cerca de 100.000 los pacientes que recibe el Hospital Claudio Vicuña, que cuenta con una infraestructura nueva, inaugurada hace menos de 2 años, pero que hoy hace noticia por la polémica en su directiva. El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre, hace minutos aquí en Cooperativa abordó esta situación. Estos colegas no se están yendo porque no quieren atender a la comunidad de San Antonio o porque no deseen ejercer la medicina en la red pública. Son colegas que estaban vinculados con la gestión del establecimiento, muchos de ellos jefes de unidades que trabajaban en conjunto con el equipo directivo, y al ver que el equipo directivo es desmantelado de esta forma unilateral, ellos reaccionan de esta manera. Habían varios que estaban dispuestos al diálogo y modificar esta postura inicial. Hasta acá yo no he escuchado a nadie decir que la doctora Vega no tiene los aspectos curriculares para ejercer el cargo al que se nombró, sino que escuché mucho decir que había sido un error político nombrarla. Entonces yo me pregunto por qué debiéramos estar preocupados de la inclinación, orientación o antecedentes políticos de un subdirector médico. Bien, por ahora no hay una confirmación ni de parte del hospital, tampoco del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, si es que estas renuncias que fueron anunciadas durante la semana pasada ya se materializaron o no. Sabemos que en estos momentos se lleva a cabo una reunión entre las partes, probablemente durante la tarde ya se tenga alguna novedad al respecto. Y ahí lo estaremos revisando, por supuesto, aquí en el Diario de Cooperativa. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra cosa, primer día hábil de la nueva jornada laboral. Ahora 42 horas semanales. Página Económica contigo, Gonzalo Aguirre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a 3 años de la publicación de esta ley y a 2 años de la primera reducción de la jornada laboral, en ese momento de 45 a 44 horas semanales, este domingo se dio un nuevo paso en ese camino gradual hacia las 40 horas con la disminución a 42, cambio que corre para todas las trabajadoras y trabajadores cuya relación laboral se encuentra íntegramente regulada por el Código del Trabajo. Sobre la forma en que se debe acordar esta nueva rebaja de 2 horas a la semana, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen el jueves antepasado en el cual se detalla que la ley privilegia el acuerdo entre las partes y con las organizaciones sindicales como mecanismo principal para implementar la rebaja de jornada. Por parte del gobierno vamos a escuchar al subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende. Nos hemos puesto como objetivo ir entregando certezas de que el calendario se cumple y refleja una transformación responsable que mejora las condiciones laborales también del país. Nuestro foco está en una implementación clara, responsable y que priorice el acuerdo entre trabajadores y empleadores con el apoyo fundamental de la Dirección del Trabajo para entregar esa certeza jurídica. Y como gobierno, nuestro compromiso es claro: avanzar en mejores condiciones laborales, pero también proteger el empleo formal, reactivar la economía y generar más oportunidades. Consigna también el dictamen de la ADT que para el caso en que no ha existido acuerdo en ninguna etapa, en jornadas distribuidas en 5 días, la rebaja deberá implementarse mediante la disminución de 1 hora al término de la jornada en 2 días distintos. Un punto que destacó en diálogo con Una Nueva Mañana en Cooperativa Gonzalo Durán, académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Si no hay acuerdo, que es lo más probable que vaya a suceder, lo que ha señalado los dictámenes de la Dirección del Trabajo y la cuestión más administrativa es que se tiene que reducir, el empleador finalmente lo va a determinar, pero tiene que ser 1 hora al término de la jornada, por ejemplo, y ya no se pueden hacer esta suerte de minutos que en algún momento se está practicando, como que las empresas reducían minutos. Ahora no, ahora eso quedó más o menos resuelto y tienen que reducirse, por ejemplo, un día 1 hora, el otro día la otra hora. En tanto, el otro dictamen de la ADT aborda el inciso segundo del artículo 22 y señala que la calificación de la exclusión de jornada es casuística y debe efectuarse caso a caso, considerando la naturaleza real de las funciones desempeñadas, el grado de autonomía del trabajador y la existencia efectiva de supervisión directa sobre la ejecución del trabajo con primacía de la realidad. Modificaciones que siguen de cerca, por cierto, los distintos actores del mundo del trabajo. Se espera para los próximos minutos un pronunciamiento desde la Central Unitaria de Trabajadores, mientras que desde el gran empresariado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, fue consultada por esta rebaja en la jornada semanal tras una actividad en la Universidad Católica. La escuchamos. Todos queremos que siempre las condiciones laborales sean mejores, pero sobre todo que haya más empleo, que es lo que más apremia.
Valoramos que se pueda implementar este proceso de reducción de horas con la mayor flexibilidad posible y el mayor realismo respecto de la condición de cada una de las empresas. En ese sentido, el que pueda haber un acuerdo entre trabajadores y empleadores que permita ajustar de la mejor manera este nuevo cambio, creo que es lo más importante para poder dar continuidad y empuje a la creación de empleos formales. Y en otra información de la economía, en esta semana corta con feriado irrenunciable el día viernes, hoy partió una nueva reunión de política monetaria del Banco Central con su consejo que se deberá pronunciar mañana sobre la tasa de interés que llegó en diciembre pasado, recordemos, a 4,5%. En medio de las presiones inflacionarias por el aumento en el precio de los combustibles, los economistas del Grupo de Política Monetaria recomendaron mantener la tasa en su nivel actual. Sí, veremos qué decide el Banco Central, todo de cara, como decías tú, al viernes feriado. Gracias, Gonzalo. Chao, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos del proyecto de reconstrucción nacional. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia se reúne hoy por separado con la bancada del Partido Comunista y del Frente Amplio en el marco de los diálogos que busca el gobierno para avanzar con esta iniciativa. Desde ese sector de la oposición dicen que tienen ideas propositivas frente a la desconfianza del oficialismo. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Estamos en la sede del Congreso en Santiago, en las puertas de la sala número 2, donde en estos precisos momentos está en pleno diálogo el equipo de la SECPRES, el ministro y la subsecretaria, junto a la bancada de diputados del Partido Comunista e Independientes. La verdad es que la falta de sintonía fue bastante evidente en el inicio de la reunión. Nosotros tuvimos acceso, vimos poco diálogo distendido entre la bancada y las autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, las intenciones de la SECPRES es escuchar justamente las dudas y aclararlas. A las 3:30 de la tarde, la misma reunión se va a dar con el Frente Amplio, pero en el Palacio de la Moneda, y desde la SECPRES reconocen que estas serán las reuniones más difíciles en todo esta serie de encuentros con diferentes fuerzas políticas, entendiendo el tono que han tenido ambos partidos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero lo que nos dicen desde la SECPRES es que la intención es escucharlos y aclarar las dudas que tengan esas bancadas. En la previa, adelantaron sus planteamientos la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, y la subjefa de la bancada comunista Independientes, la diputada Ana María Gasmuri. Queda claro que como Frente Amplio al menos tenemos toda la disposición a conversar, y cuando se hacen monos de paja diciendo que nosotros no queremos debatir, eso no es verdad. Por eso valoramos que se nos haya recibido. De todas maneras es un poco tarde, han pasado varias semanas desde los primeros elementos, pero tenemos voluntad de poder conversar y eso es lo que queremos hacer como Frente Amplio. Tenemos una agenda propositiva, tenemos proyectos en carpeta que sí van en la línea de mejorar la recaudación y no de esta refundación ideológica, pinochetista diría yo, porque incluso tomamos el título de Reconstrucción Nacional muy inspirado en lo que pasó el 74 durante la dictadura. Bueno, declaraciones previas a esta reunión que está en pleno desarrollo hasta ahora aquí en la sede del Congreso en Santiago. En el oficialismo existe una desconfianza en abrirse acuerdos con la oposición de izquierda. De hecho, fuera de micrófono nos comentan dirigentes del oficialismo que han recomendado al Ejecutivo no detenerse tanto en estos sectores porque advierten que de llegar a alguna especie de acuerdo, el Frente Amplio y el Partido Comunista siempre querrían ir por más. Es lo que advierten en la interna del oficialismo al Ejecutivo. Incluso desde la UDI emitieron una declaración esta mañana en la que califican como un error político innecesario abrir este espacio con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hizo sus advertencias el diputado de la UDI, Jaime Coloma, integrante de la Comisión de Hacienda. Siempre vamos a valorar que el gobierno abra canales de diálogo, inclusive con los sectores más duros de oposición. Pero ese diálogo tiene que ser sincero y constructivo. Lo que no puede pasar es que algunos vayan a la Moneda o al Congreso simplemente a tomarse la foto, para después salir a bloquear todo, criticar todo y tratar de blanquear su falta de propuesta. Chile necesita acuerdo y no calculadoras políticos, y el Ejecutivo debe exigir claridad. Quien se sienta a conversar tiene que estar dispuesto también a construir.
Bueno, y esta semana, como es distrital, no va a avanzar precisamente la tramitación de esta mega reforma en el Congreso, pero sí se va a aprovechar para potenciar el diálogo con diferentes sectores, así también con la oposición de izquierda, como lo está haciendo el ministro de las Express. Así también el mismo ministro José García Ruminot va a estar en diferentes gabinetes regionales durante esta semana, bien digo, haciendo la bajada de este proyecto. Mañana va a estar en la región de O'Higgins, junto al presidente José Antonio Kast, que va a tener una jornada llena de actividades desplegada en la región de O'Higgins, en Rancagua, en Rengo, entre otras localidades. Y el miércoles va a estar en Temuco, también con el presidente José Antonio Kast, que a su vez va a terminar esta semana recorriendo la carretera austral en la región de Aysén, desplegando una agenda enfocada en obras públicas. Y ahí estaremos siguiéndolo contigo todo. Mariano Reyes, gracias, buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Ya, todo esto en un momento bien crispado, dado el oficio de Hacienda que se filtró a los medios, en que se pide a los ministerios comenzar a elaborar el presupuesto del próximo año y ahí revisar e incluso descontinuar varios programas sociales. En el oficialismo hablan de un problema comunicacional, en la oposición dicen que se trata de más bien una convicción ideológica. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El oficio enviado por el hombre fuerte del gabinete del presidente Kast, el ministro Jorge Quirós, a todos sus colegas, solicita explícitamente elaborar el anteproyecto de presupuesto del próximo año y la programación financiera 2028-2031. Y para ello, señala el documento, deberá efectuarse de acuerdo con lo siguiente, y se enumeran varios criterios. Entre los anexos hay cuadros con programas sin observación, otros que deberán tener ajustes presupuestarios y algunos que tendrán que ser descontinuados. Aquí los programas de alimentación y reinserción escolar del Mineduc o Calles sin Violencia del Ministerio de Seguridad, por citar solo algunos. Para el presidente de los republicanos, el senador Arturo Esquella, se trató aquí solo de una evaluación de programas que no se debió a echar a correr vía oficio, pues, según dijo, se puede entender que se trata de una instrucción cuando no lo es. Un error que no se debe volver a repetir. En esa misma línea se mostraron sus pares senadores, Camila Flores de RN y Matías Walker del Movimiento Demócratas. Creo que son errores no forzados, no podemos ya seguir con la excusa de que estamos en un gobierno instalándonos, estamos más que instalados y ahora es importante que esos errores que se reconocen como tal no se sigan cometiendo. Son miles los padres apoderados que nos han escrito estos días muy preocupados. Se comunicó con nosotros la ministra de Educación y nos aclaró frente a nuestra inquietud que no se van a tocar los programas de alimentación escolar. Este error comunicacional no se puede volver a repetir. Si bien el presidente José Antonio Kast debió salir durante el fin de semana a aclarar que no se terminará el programa de alimentación escolar, sino que se hará más eficiente la inversión de recursos, en la oposición hacen ver que el ministro de Hacienda hace pocos días comentó que el mejor programa social, y ojalá el único que existiera, es el pleno empleo. Hablan aquí de una matriz ideológica de la derecha extrema. Escuchamos a Raúl Soto, diputado del PPD, Ana María Gasmuri, subjefa de la bancada PC e Independientes, y a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Acá no hay un simple error comunicacional. Acá se ha revelado por una filtración un plan del ministro Quirós para desmantelar los programas sociales en Chile. Reducirlo a un error comunicacional me parece que no es hacer justicia a lo que realmente pasó. Lo que estamos viendo nuevamente aquí es el poco apego a la verdad y el querer hoy día tratar de vendernos la idea de que esto no era una instrucción cuando tenía los sellos, tenía las firmas, tenía todas las características de las partidas que deben ser eliminadas o ajustadas. O sea, es brutal el oficio y creo que no es un problema comunicacional, es un problema de diseño, es una determinación ideológica del gobierno. En La Moneda, la vocera de gobierno Mara Cedini se mantuvo al margen de las críticas del oficialismo a un error comunicacional, en este caso de Hacienda, y comentó que siempre habrá críticas, pero el gobierno tiene que tomar decisiones, aunque sean difíciles.
tenemos problemas con los recursos, tenemos estrechez fiscal, ha habido mucha irresponsabilidad en el manejo de las platas públicas y es por eso que para nosotros es una prioridad evaluar que los distintos servicios se estén entregando de la manera correcta. Siempre van a existir críticas, lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, pero ese fue nuestro compromiso como gobierno y esa fue la razón por la cual nos eligieron. En lo inmediato, parlamentarios de la oposición dicen que se van a mantener vigilantes respecto de cualquier suspensión de algún programa social para denunciarlo debidamente, aunque se sabe que para la elaboración del presupuesto de cada año los parlamentarios no pueden aumentar gastos, sino solo aprobar, recortar o rechazar. Y esa discusión presupuestaria se inicia habitualmente en septiembre, Jorge, ¿no? ¿En el Congreso? Sí. A fines de septiembre ingresa el proyecto y la discusión es en octubre y noviembre, pero como ya sabemos, ya comenzó la elaboración del anteproyecto. En el Clinic pillaron al subdirector de presupuesto en un seminario de la Católica y dice José Ignacio Yodrá que en vez de descontinuar, la palabra que debieron haber utilizado era reformular. Se hace cargo del asunto como de fondo. ¿Sí? Comunicacional. Bueno, él dice que se equivocaron en la palabra que utilizaron porque no se trata de eliminar, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, que nadie ha dicho eso, sino que eventualmente hacerlo de otra manera. Son palabras de él. Esto debería hacerse mediante otro tipo de programa más eficiente, según lo que sostiene. Está en The Clinic la nota, por si acaso. Gracias, Jorge. Hasta pronto, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Kast y Boric juntos en el aniversario de Carabineros. Gobierno se despliega en cuarteles de todo el país y alista anuncios sobre dotación y sueldos. La Moneda se reúne por separado con el Partido Comunista y el Frente Amplio por la ley miscelánea en medio del oficio de Hacienda sobre la revisión de programas sociales para el presupuesto del próximo año. Hay polémica. Firma mensual, arraigo y prohibición de comprar armas para la funcionaria de 47 años que amenazó con tiroteos en un CESFAM de La Cisterna. Si van a tomar a los pacientes como rehenes, que se vayan. Así, Republicano sube el tono por renuncias en el Hospital de San Antonio en polémica por contrato de la exministra Janet Vega. Primer día hábil con la nueva jornada laboral de 42 horas semanales. A no olvidar, este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable. Exdirectora de Canal 13, exgerenta de TVN, la periodista y académica Eliana Rosas es la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión. En el exterior, canciller alemán dice que el régimen iraní está humillando a Estados Unidos. Sospechoso por el intento de atentado a Trump comparece ante los tribunales. Y en el fútbol, semana de copas. Coquimbo y la Católica van a enfrentar a sus rivales en Colombia y Ecuador. Hay semifinales de Champions también en Europa. Y hay una noticia de último minuto. José Miguel Insulza, listo para ingresar al directorio de Azul Azul. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.